Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! Hola a todos los amigos oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Les damos la bienvenida a este espacio y en esta ocasión, debido a la situación que se ha generado por los fenómenos meteorológicos, es importante que conozcamos que cuando ocurre un desastre natural, particularmente el gobierno mexicano tiene la obligación de acudir al rescate de las personas afectadas. Lo primero es atender la emergencia en físico, de evitar pérdidas de vidas humanas, luego rescatar lo material que se pueda y finalmente comenzar con otro proceso, que ese es el de la reconstrucción. Y en este caso específico estamos hablando del paso del huracán Otis por la costa de Guerrero, porque aunque usted no lo crea, hay muchas empresas en este país que tienen sede en ese lugar, en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero, pero también que tienen oficinas en diferentes partes de la República Mexicana. Podría ser el caso de Guadalajara, Jalisco, donde estamos, que necesitan algunas personas enterarse de cómo comenzar ese proceso de reconstrucción. Y hablando de la reconstrucción, también está otra etapa importante que es la reactivación económica. Así que para trabajar este punto, el gobierno federal ha generado un decreto que genera beneficios fiscales para los empresarios que están asentados en aquel lugar, en Acapulco, Guerrero. Y para conocer más detalles de cuáles son estos beneficios fiscales, saludamos en esta mesa de trabajo a Pablo Altamirano. Él es integrante de la Comisión Fiscal 2.0 de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y además integrante de la CAPEI, la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta charla. Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, primero que nada, para entender cómo comienza este proceso de reconstrucción desde lo económico, cuando se genera un decreto, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, un decreto, por llamarlo así su definición jurídica, vamos a decir que es una resolución o disposición de un órgano del Estado, ¿no? En este caso, a través del Poder Ejecutivo, sobre un asunto o negocio de su competencia. Entonces, como bien señalas, como perfectamente describes la situación del huracán Otis, pues el 30 de octubre del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y se denomina el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por lluvias severas y vientos fuertes durante el 24 de octubre del 2023. Este decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre y su vigencia señala el propio decreto que entró en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. La finalidad de los decretos, ¿qué es? ¿Facilitar al empresario que tiene algunas pérdidas económicas tratar de reconstituirse y no verse tan afectado económicamente? ¿O señalar específicamente a qué sector de la población se va a beneficiar con estos incentivos fiscales? Sí, los decretos pueden ser de diversos temas o las razones pueden ser distintas, ¿no? Aquí, en este caso en específico de este decreto, derivó de la presencia del huracán Otis en el estado de Guerrero. Y la razón es otorgar beneficios fiscales a los contribuyentes que tengan ya sea su domicilio fiscal, que es ahora sí que donde están asentados, pero bien también puede ser una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas. Ahora bien, es importante considerar que las zonas afectadas son las que se señale en la declaratoria del desastre natural, que al efecto emita la autoridad competente. Esto quiere decir que las personas que pueden obtener el beneficio tendrán primero que nada justificar su domicilio, pero estamos hablando del domicilio de la persona física como su casa habitación o el domicilio fiscal que tiene registrado ante las autoridades. ¿Cómo tendría que tasarlo la autoridad para decir a ti sí te ayudo, a ti no te ayudo? Correcto, sí, sería tanto a persona física o persona moral, también es importante destacar. Y sí, correcto, no tiene que ver con su casa. En este caso, lo que señala el decreto es su domicilio fiscal. Y además de lo que comentábamos, ya sea sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento. Y aquí una cuestión muy importante, se considera que tienen ahí su domicilio fiscal cuando hayan presentado el aviso respectivo ante el Registro Federal de Contribuyentes, pero tuvo que haber sido con anterioridad al 24 de octubre del 2023. Es decir, si yo
quisiera en este momento inscribirme en el estado de Guerrero, no me serían aplicables los beneficios del decreto. Entonces, bueno, pues ahora sí que está claro que si no estabas inscrito antes de esta fecha, aunque quisieras, no podrías acceder a esos beneficios. Aprovecharlo. Tengo en mis manos una lista de beneficios que otorga este decreto y me gustaría que me pudieras ayudar, Pablo, a puntualizar cada uno de ellos. Primero que nada, establece una deducción inmediata. ¿A qué se refiere específicamente este beneficio? ¿Cómo se podrá hacer efectivo? Sí, claro, bueno, la deducción inmediata, por ponerte un ejemplo, ¿no? Si un empresario adquiere un equipo de transporte, vamos a decir que la tasa de deducción es 25% cada año. Sí, entonces, es decir, en 4 años terminaría pues de hacer deducible un equipo de transporte. Aquí el estímulo fiscal consiste en que va a ser una deducción inmediata, es decir, no vamos a tener que esperar el número de años dependiendo del activo del que estemos hablando. Entonces aquí en este caso consiste en deducir de forma inmediata, ahora sí que las inversiones en bienes nuevos o usados de activo fijo durante el periodo de octubre a diciembre del 2023. Y de manera concreta, ¿en qué consiste el beneficio? Pues en que se aplica la tasa del 100% sobre el monto original de la inversión, el MOI como le conocemos, siempre que se utilicen exclusiva y permanentemente en las zonas afectadas y sean destinadas para la reposición, reconstrucción o rehabilitación. También veo que aparece parcialidades de ISR y retenciones por salarios. ¿Cómo se aplicaría este criterio? Sí, es correcto. Es aquí para los contribuyentes, bueno, pues que tengan a su vez trabajadores. Entonces estos contribuyentes, es decir, el patrón que efectúa los pagos por salarios o por la prestación de un servicio personal subordinado, con las excepciones pues de los asimilados a salarios, podrán ahora sí que pagar las retenciones del impuesto sobre la renta de sus trabajadores por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, ahora sí que en 3 parcialidades iguales y siempre que el servicio subordinado se preste en zonas afectadas. Básicamente en eso consiste, y estas parcialidades se enterarán en enero, febrero y marzo, pero del 2024, sin que deba pagarse actualizaciones, recargos o multas. En esto consiste las parcialidades del ISR de retenciones por salarios. Tienes que hacer demostraciones de que estás afectado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la información se perdió con el paso del huracán, si estaba almacenada en equipos de cómputo? ¿Qué podría hacer en este caso el empresario? Bueno, aquí la ventaja, por llamarle de alguna forma, pudiera ser que ya desde que estamos con el tema de contabilidad electrónica y que todo lo tenemos que subir a la nube, bueno, ya sería como una cuestión de que, oye, pues yo tengo todo guardado, ya no físicamente, sino de manera electrónica. Entonces, bueno, pues ahorita esa sería la situación, y atendiendo pues a la situación que comentas, que a lo mejor, oye, pues hay información pues que todavía tengo que volver a juntar, pues entonces aquí es donde se pueden aplicar estas ventajas de que, oye, pues puedo ir hasta el 2024, por ejemplo, en lo que comentábamos de las retenciones por salarios. De acuerdo. Otro de los apartados que aparece aquí dice parcialidades en IVA y ESP. Sí, aquí en cuanto a lo que se refiere al impuesto al valor agregado y al impuesto especial sobre producción y servicios, que bueno, estos impuestos son pagos definitivos. Aquí lo que permite a los contribuyentes de dichos impuestos es de que pueden efectuar el pago en 3 parcialidades iguales. Como comentaba, pues al ser impuestos definitivos, estos 2, los meses de octubre, noviembre y 2023, van a poder enterarlos en enero, febrero y marzo del 2024 y sin que se tengan que pagar actualizaciones, recargos o multas. Básicamente este es el beneficio en cuanto a IVA y a IEPS. Correcto. Yo también, para antes de irnos a la pausa, que aparece la exención de pagos provisionales de ISR en el decreto. Esto también se puede aprovechar. ¿Cómo? Sí, correcto. Aquí se exime, o sea, se otorga el perdón pues de efectuar pagos provisionales del ISR. Aquí es importante recordar que, bueno, pagos provisionales son a cuenta del impuesto anual. Esto es hablando de ISR, ya que en IVA y en IEPS, como te comentaba, son impuestos definitivos. Entonces, bueno, aquí como quien dice, aquí sí hay un perdón por parte del gobierno para efectuar los pagos. Ahora sí que pues de los últimos meses del ejercicio, ¿no? Digo, porque hay contribuyentes que van a poder exentar esos pagos mensuales o del trimestre o cuatrimestre, dependiendo pues del régimen en el que estén. Los contribuyentes que pueden beneficiarse
son tanto personas morales del régimen general, así como del régimen simplificado de confianza del RECICO, y también en ciertas personas físicas, ¿sí? Ya sea las que tengan actividades empresariales y profesionales, o bien que obtengan ingresos por plataformas electrónicas, o también por arrendamiento. También a su vez las personas físicas que estén en el RECICO, pero la condición es que dichos ingresos correspondan ya sea a su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento, y que se encuentre en una zona afectada. Pablo, pues antes de irnos a la primera pausa, te preguntaría por último, para quienes nos están escuchando, descargando este podcast, ¿hay manera de consultar el decreto para poder observarlo? ¿Sería como a través del Diario Oficial de la Federación, o qué otras rutas nos recomendarías para poder consultarlo y leerlo quien tenga más dudas o quiera profundizar en él? Es la fuente idónea, el Diario Oficial de la Federación. Entonces pues se tienen que meter a la página www.dof.gov.mx, y entonces ahí tienen que seleccionar la fecha 30 de octubre de 2023 y ahí podrán descargarlo. Pues este podcast está a la mitad, vamos a hacer una primera pausa y de regreso le vamos a explicar a usted que hay otros beneficios, como por ejemplo que se cambia el plazo para las devoluciones del IVA, entre otros beneficios. Así que de regreso de esta pausa, hablando de los beneficios fiscales por este decreto en ocasión del paso del huracán Otis, para que usted que nos escucha pueda saber esta información, y si cree que alguien deba conocerla, compartirla a través de este medio de comunicación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hacemos una pausa, Pablo, regresamos enseguida. El Buen Fin llegó al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Aprovecha la oferta en bonos de capacitación para tu personal. Contrata un paquete básico a partir de 2,100 pesos y asegura 100 horas de capacitación para ti o tu personal. Los bonos son válidos únicamente para la capacitación en la modalidad virtual y tienen ciertas restricciones. Los bonos contratados se pueden hacer efectivos de enero a diciembre de 2024. Esta promoción es válida del 17 al 20 de noviembre de 2023. Para mayores informes, comunícate al 33 36 29 74 45 extensión 102. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a aprovechar el fin de semana más barato del año. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita al curso de nóminas, dirigido a contadores, auxiliares contables, encargados de despachos contables, contralores, estudiantes de las carreras contables y administrativas, público en general y toda aquella persona responsable de la administración del recurso humano de la empresa. En esta capacitación 100% presencial conocerás puntos finos para una adecuada realización de la nómina de las empresas, desde el alta patronal, el alta de los trabajadores, así como el correcto registro de salarios, prestaciones, compensaciones e incidencias hasta los finiquitos. El curso se realizará en las instalaciones del colegio en los siguientes días: martes 21, lunes 27 y martes 28 de noviembre de 9 a 13 horas. Reserva tu lugar en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y aprovecha que para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación. Y recuerda que la capacitación es la mejor herramienta para el desempeño de nuestra profesión. Estamos de regreso en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de los beneficios fiscales por Otis, este decreto que crea el gobierno de la República con la intención de que todos los damnificados, particularmente empresas, pequeños empresarios y personas físicas con algún tipo de actividad empresarial, pues puedan obtener beneficios de tipo económico, por así decirlo, pero sobre todo en materia fiscal, para que puedan salir adelante en esta reconstrucción de Acapulco y el estado de Guerrero. Y hablando en esta charla con Pablo Altamirano, integrante de CAPEI y la Comisión Fiscal 2.0, pues nos decía ya algunos de los beneficios que están en este momento siendo aplicados para el decreto, que están vigentes en este decreto. Y nos quedamos en la revisión a la mitad del podcast de lo que nos comentabas. Yo veo aquí en el decreto, Pablo, que habla de un diferimiento de las declaraciones RIF, pero hay que recordarle a nuestros escuchas que el régimen de incorporación fiscal fue sustituido en fechas recientes
contribuyentes por el régimen simplificado de confianza. Entonces, ¿por qué el decreto considera a los RIF todavía, Pablo, en esta ocasión del beneficio por Otis? Sí, correcto, Víctor. Efectivamente hay que recordar que desde el 2022, de que surgió el régimen simplificado de confianza, que vino a sustituir pues para las personas físicas que anteriormente estaban en el régimen de incorporación fiscal, pero es importante recordar que por disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta, todavía se puede decir que hay vigencia para el RIF. Esto pudiera ser durante un periodo de permanencia máximo de 10 ejercicios consecutivos. Entonces, bueno, ahí las disposiciones transitorias lo que prevén es que todavía se pueden continuar aplicando esas disposiciones que estuvieron vigentes hasta el 2021 para ahora sí que seguir tributando como RIF. Y efectivamente, como señalabas, el beneficio para el régimen de incorporación fiscal es que a estas personas físicas que todavía estén tributando como RIF y que tengan su domicilio fiscal o agencia o sucursal en una zona afectada, ahí se les difiere la obligación de presentar declaraciones correspondientes al quinto o sexto bimestre del 2023. Estas las deberán de presentar a más tardar en febrero del 2024. Cabe aclarar aquí que aunque la presentes posteriormente en 2024, no se considera un incumplimiento por el que debas de dejar de tributar como RIF, así como tampoco va a dar lugar al pago de actualización, recargos y multas. Eso es importante que usted lo sepa porque seguramente algunas personas que están en esa situación fiscal, particularmente me refiero a los del régimen simplificado de confianza, pues podrán pensar que a ellos no les toca, pero creo que aquí lo que estamos haciendo es darle punto a punto de los beneficios del decreto para que las personas, de acuerdo a su régimen, puedan estar aplicando lo que consideren pertinente de acuerdo a estos beneficios. También aparece un dato importante, Pablo, me parece que vale la pena puntualizarlo con detenimiento. Recordemos que cuando el fisco tiene que hacer las devoluciones del impuesto al valor agregado, pues hay un plazo específico que es más extenso. Con motivo de la contingencia se recorta. ¿Cómo quedó en este decreto, por favor? Sí, es correcto. Aquí hay que recordar que, las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado, hay un plazo previsto en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 22, donde señala pues que dicho plazo es de 40 días, ¿no?, para efectuar la devolución. Aquí lo importante o lo interesante del decreto es que estas solicitudes de devolución del IVA presentadas hasta diciembre del 2023 por aquellos contribuyentes de zonas afectadas y que correspondan a saldos a favor generados con anterioridad a diciembre del 2023, el plazo para el trámite será de 20 días en lugar de los 40 días que prevé el Código Fiscal de la Federación. Me llama la atención también que en este apartado particular del decreto hace algunas excepciones. ¿Nos podrías enumerar cuáles son para que quienes nos están escuchando estén enterados de en qué casos no sería aplicable la modificación en el plazo a las devoluciones del IVA? Sí, correcto. Es decir, hay ciertos contribuyentes que no van a poder tener este beneficio de que el trámite de su devolución sea en 20 días. Para aquellos contribuyentes que se les haya aplicado la presunción de inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, lo que en el argot se conoce como los EFOS y los EDOS. Uh-huh. Esa es una de las restricciones. ¿Y sí, la siguiente? También para aquellos contribuyentes que soliciten la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes del listado de EFOS, ¿no? O sea, es decir, también de operaciones inexistentes. Tampoco aplica para contribuyentes que no hayan subsanado irregularidades o que no hayan desvirtuado causas que motivaron la restricción temporal del certificado de sello digital. Tampoco le va a aplicar a los contribuyentes que previa a la entrada en vigor del decreto hayan sido sujetos del ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia del saldo a favor. O sea que en palabras llanas, estás fuera de norma, simple y sencillamente no tienes derecho a ese beneficio, ¿no? Al estar irregular, por así decirlo. No tienes el beneficio de que sean 20 días, tendrás que irte a la regla general de los 40. El decreto también nos habla de que habrá beneficios en apoyos económicos exentos de ISR. ¿De cuáles y de qué tipo estamos hablando? Aquí se trata de apoyos económicos que reciban personas físicas contribuyentes que tengan su casa habitación en las zonas afectadas. Entonces, si estas personas reciben apoyos económicos o monetarios, ya sea de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, tendrán la exención
del impuesto sobre la renta, es decir, no van a pagar, no van a acumular estos ingresos, pero siempre que dichos apoyos no provengan de partes relacionadas y se destinen para la reconstrucción o rehabilitación de su casa habitación. Queremos que usted que nos está escuchando sepa que otro de los beneficios del decreto es que se aplica un tipo de exención, o cómo explicarlo, Pablo. Dice aquí, la totalidad de pagos mensuales o definitivos. ¿Cómo aplica ese criterio? Sí, bueno, aquí básicamente consiste que para los contribuyentes que se encuentran en los supuestos que hemos venido comentando para aplicar los beneficios que otorga este decreto, ahora sí que deben de hacerlo por todos los pagos provisionales, mensuales o definitivos de los que habla el decreto, que se encuentren pendientes de efectuar a la entrada en vigor y que correspondan a octubre, noviembre y diciembre de 2023. Es decir, si van a aplicar los beneficios, ahora sí que tiene que ser por la totalidad. Sí, no, es decir, si te doy la oportunidad de que sea octubre, noviembre y diciembre, pues tendrías que hacerlo por los 3, no solamente elegir 1 o 2, por decir un ejemplo. De acuerdo. Hablando de crisis, también se toma en cuenta en el decreto aquellas instituciones con objeto social o donatarias autorizadas. En estos casos, ¿a ellos cómo se les aplicaría el beneficio? Sí, aquí hay, por decirlo así, como una especie de restricción que señala la ley del impuesto sobre la renta. Entonces aquí el decreto dice, bueno, tú como persona moral con fin no lucrativo tienes la obligación de destinar tus activos exclusivamente a los fines propios de tu objeto social para que pueda ser considerada como una institución autorizada para recibir donativos deducibles. Ahora bien, conforme al decreto, se considera que cumples con el objeto social autorizado cuando otorguen donativos a los afectados para la reconstrucción o rehabilitación de su vivienda. Estamos hablando de que en esta ocasión muchas empresas, muchas instituciones, sobre todo con sede en la capital del país o en diferentes partes de la República, apoyan a los damnificados. Si es el caso, también podrían ser sujetos de este beneficio. Así es. Así es. Podrían para ellos aplicarlo. Correcto. Y por último, ya prácticamente en la recta final de este podcast, en donde te agradecemos, Pablo, por supuesto, la explicación de todos y cada uno de los puntos más relevantes del decreto. Hay 2 excepciones o 2 restricciones que veo en el texto que dice no aplicación a entidades gubernamentales y no aplicación de devolución o compensación. ¿A qué nos referimos? Bueno, en la primera que comentas en cuanto a que no aplica a entidades gubernamentales, lo que quiere decir es de que todo aquello que dispone el decreto no va a aplicar a dependencias, entidades y demás instituciones de la Federación y del Estado de Guerrero y sus municipios. Eso en cuanto al primer punto. Posteriormente, o respecto a que no aplica en devolución o compensación, eso quiere decir que si aplicas un beneficio del decreto, esto no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos beneficios previstos en el decreto. Es para que usted que nos está escuchando, lo voy a comparar de manera muy simple, pero no equivocarme, si no, corrígeme, Pablo. Como cuando vas a una tienda y hay 2 ofertas, te dicen, eliges una o eliges la otra, no puedes tener las 2 juntas para detrimento del negocio, ¿no? Correcto, sí, así sería. Ese es un ejemplo práctico. Y ya por último dice acá, disposiciones de carácter general. El SAT expedirá las disposiciones de carácter general necesarias para la correcta y debida aplicación del decreto. ¿Qué hace falta para que todo lo que nos has explicado hoy, Pablo Altamirano, pues pueda ser efectivo para las empresas afectadas por el huracán Otis? Sí, bueno, aquí pues la autoridad tiene la facultad de expedir las reglas de carácter general, que es a través de la resolución miscelánea fiscal, en alguna de las modificaciones que se pueden realizar para el ejercicio 2023 o tal vez para la nueva resolución miscelánea fiscal del 2024, pero pues aquí el Servicio de Administración Tributaria va a expedir esas reglas que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del decreto. Así llegamos al final de este podcast en compañía de Pablo Altamirano, integrante de la Comisión Fiscal 2.0 y de CAPEI, la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos explicado con detalle los beneficios fiscales de este decreto por el huracán Otis, que seguro estoy van a ser de utilidad para las personas que tienen intereses o negocios en el puerto de Acapulco y el estado de Guerrero. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues básicamente a todos aquellos que puedan estar interesados, que como ya comentamos, que estén pues ahora sí que tengan su negocio en alguna zona afectada, pues no está de más atender a si algún beneficio les puede ser aplicable, ¿no? Y recordarle a usted que nos escucha que el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, pues por supuesto tiene especialistas que podrían disipar dudas en caso de que a usted le interese el tema que hemos abordado hoy con nuestro especialista
especialista Pablo Altamirano. Acérquese al colegio, ellos le van a dar la mejor orientación para que usted sepa cómo obtener estos beneficios y que ese decreto realmente sea útil, tal y como fue creado por parte del gobierno de la República. Pablo Altamirano, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a ti, Víctor, y buen día. Hasta luego, terminamos así, cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería. En la próxima emisión de este podcast, acá lo esperamos. Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!